Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En este video les voy a hablar sobre la conexión de LEDs de distintos valores de voltaje y corriente, además de colores, y su conexión en serie o paralelo. Cómo seleccionar la resistencia adecuada mediante la ley de Ohm y las ventajas y desventajas de ambas configuraciones. Así que si estás listo para iluminar tus proyectos de electrónica de una manera óptima, sigue mirando. Comenzando con el circuito en serie, para hacer el cálculo de la resistencia, sumaremos todos los voltajes de trabajo de cada uno de los LEDs, de acuerdo a las especificaciones de su hoja técnica de datos. La suma de este voltaje lo restaremos al voltaje de la fuente de alimentación, el cual debe ser mayor que el voltaje total de todos los LEDs. Con el resultado de esta resta, calcularemos el valor de la resistencia utilizando este voltaje en la fórmula de la ley de Ohm. Ahora necesitamos el valor de la corriente que pasará por el circuito. Como bien sabemos, en conexiones en serie, la corriente es constante en todo el circuito. Pero en nuestro ejemplo, la corriente que necesita cada uno de los LEDs es distinta de acuerdo a la hoja de datos técnica de cada LED. En este caso, vamos a tomar el valor más bajo en cuanto a corriente de funcionamiento de los LEDs. Y con base en ese amperaje, vamos a calcular la resistencia. Esto nos va a asegurar que el LED que funciona con una corriente más baja esté protegido contra daños por corriente excesiva. La desventaja de utilizar el valor más bajo de corriente para calcular la resistencia es que los LEDs que funcionan con una corriente más alta no iluminen de una manera óptima, debido a la baja corriente que permite pasar la resistencia, limitándolos a trabajar de una manera adecuada. Haciendo el cálculo en nuestro ejemplo, tenemos que la suma de voltajes es de 7 voltios y la corriente con la cual haremos el cálculo será el valor más bajo de todos los LEDs de acuerdo a su hoja de datos técnica, el cual es 16 miliamperios. La fuente de alimentación es de 9 voltios, entonces restando 9 menos 7 tenemos como resultado 2 voltios. Siguiendo la fórmula de la ley de Ohm, la cual establece que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, sería 2 voltios sobre 0.016 amperios. El resultado es 125 ohmios. Ese será el valor de la resistencia que debemos usar para nuestro circuito. Quizás no encontremos el valor exacto en una resistencia comercial, por lo que usaremos el valor más próximo. Yo utilizaré una de 150 ohmios. O también podemos unir varias resistencias para llegar al valor más cercano. Como se aprecia en el multímetro, la corriente que pasa por el circuito es de 11 miliamperios y no de 16 como habíamos calculado. Esto es debido a que utilicé una resistencia mayor a lo que habíamos calculado. Aún así, los LEDs encienden de una manera adecuada. Ahora vamos a hacer el cálculo para la conexión en paralelo. En este caso es recomendable usar una resistencia por cada LED, calculada de acuerdo a los datos técnicos de cada uno por separado. Cada LED puede tener requisitos específicos de voltaje y corriente diferentes. Al usar una resistencia para cada uno, puedes adaptar el circuito de manera óptima a las necesidades individuales de cada componente. Esto evita que algunos LEDs reciban demasiada corriente y se dañen, mientras que otros reciban muy poca corriente y no funcionen correctamente. Haremos el cálculo utilizando la ley de Ohm para cada LED por separado. Primero debemos restar al voltaje de la fuente el voltaje de uno de los LEDs, ya que debemos recordar que en circuitos en paralelo el voltaje de la fuente es el mismo en todo el circuito, mientras que la corriente se divide entre cada uno de los elementos. Haciendo el cálculo sería 9 menos 3 igual a 6 voltios. Este será el voltaje de la resistencia. Posteriormente, revisamos la intensidad óptima requerida mediante la hoja técnica de LED. En este caso, 20 miliamperios. Entonces es 6 voltios sobre 0.02 amperios igual a 300 ohmios. Este valor de resistencia será para este tipo de LED en específico. Y así continuaremos con cada uno de los LEDs. La desventaja de este método, por así decirlo, es que debemos usar una resistencia por cada LED. Pero la ventaja es que cada LED recibirá la corriente necesaria para un óptimo funcionamiento, sin limitaciones, y cada LED emitirá una luz de acuerdo a la intensidad adecuada que pasa por ellos. Además, hay que recordar que si un LED se llega a estropear en circuitos en paralelo, no afectará el funcionamiento del resto de los LEDs.
Para saber los datos técnicos de cada LED dependerá mucho del fabricante, aunque los valores no varían mucho. En el buscador web, por ejemplo, podemos escribir datos técnicos LED 3 mm verde y luego verificar las hojas de datos proporcionadas para los productos que coincidan con tus requisitos. Estas hojas de datos suelen contener información detallada sobre el voltaje directo, corriente nominal, ángulo de visión y otras características importantes de LED. Por ejemplo, existe la página web DigiKey. Ahí tienen las hojas técnicas de los LEDs que venden y las puedes descargar en formato PDF. En conclusión, ambos métodos son válidos para la conexión de LEDs de distinto color y valores de funcionamiento. Todo dependerá de las necesidades que tengamos. Por ejemplo, en el circuito en serie las ventajas son: al ser la corriente constante en todo el circuito, si utilizamos una fuente de alimentación con bajo amperaje, esta conexión sería la ideal, pues la corriente que pasa por todo el circuito es constante. Otra ventaja es que solo utilizaremos una resistencia para todo el circuito. Las desventajas son: tenemos la limitante que no todos los LEDs tendrían la misma capacidad de iluminación debido al cálculo de la resistencia, usando el valor más bajo de intensidad de uno de los LEDs. Otra desventaja es que en circuitos en serie, si un elemento falla o se estropea, el resto de los elementos dejará de funcionar en el circuito. En el caso de los circuitos en paralelo, las desventajas son: si empleamos una fuente con bajo amperaje, sería una limitante, ya que la corriente se divide entre cada uno de los elementos. Por lo tanto, necesitaremos una fuente de alimentación con un amperaje alto para distribuirse de manera adecuada en cada LED. Otra desventaja es que tendríamos que usar diferentes resistencias a comparación del circuito en serie, donde solo utilizamos una. Ventajas: no tendremos la limitante de la iluminación de todos los LEDs, ya que cada uno tendrá su propia resistencia basándose en la corriente de consumo de cada uno. Además, que si un LED falla no afectará el resto de elementos en el circuito. Espero que este video te haya proporcionado la información que necesitas para trabajar con LEDs de manera efectiva y sin preocupaciones. Ya sea que elijas la conexión en serie o paralelo, recuerda siempre consultar las hojas técnicas de tus LEDs para obtener valores precisos. La elección entre estas configuraciones dependerá de tus necesidades específicas. Así que adelante y experimenta. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de aprendizaje. Y si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido. Nos vemos en un próximo video y recuerda, siempre hay algo nuevo que aprender.